El día de hoy les voy a estar hablando sobre el tema encontrando la paz. Creo que muchos de nosotros, si no casi todos, hemos estado en situaciones donde no hemos estado en paz, no hemos podido encontrar descanso, ya sea un tiempo pequeño o un tiempo más grande. Hay momentos donde es difícil nosotros poder encontrar ese descanso, encontrar la paz. Yo tuve uno de esos momentos cuando yo estaba pequeña. Pasaba mucho tiempo con mi abuelita. Yo iba con ella a sus citas del cabello, yo iba con ella cuando ella iba a la oración en las mañanas en la iglesia, iba con ella cuando iba a desayunar con sus amigas, yo también estaba ahí, yo iba con ella de compras. Y si ustedes conocían a mi abuelita, su tienda favorita era una tienda en el centro de Hueslaco que se llamaba Wells. Ya no creo que está ahí ya el día de hoy, sí, todavía, a lo mejor todavía está, pero a ella le encantaba ir a Wells. Y me acuerdo una vez, tenía unos 6, 7 años por ahí, y fui con ella de compras, y yo con mis travesuras me gustaba ir por la ropa y esconderme entre las cosas de las ropas. Y mientras ella caminaba, yo me escondía. Caminaba a otro lugar, yo me escondía en otra ropa y me iba por la tienda. Una de esas entré a esconderme y cuando salí dentro de la ropa para yo esperando ver a mi abuelita, no la encontraba. Empecé a llamarle, abuelita, abuelita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te encuentro, ¿dónde estás? No, te fuiste, ¿dónde estás? Y yo fui a buscarla entre las hileras de las ropas y no podía yo encontrarla. Empecé a ver que la paz que tenía en mi corazón se había ido. Ya estaba tan desesperada porque no podía encontrar a mi abuela. Pensé que se había ido sin mí. Ahora ya estoy corriendo por las hileras y no la encontraba. Me acuerdo que empecé a llorar y me tiré al piso, puse mi cara entre mis rodillas, porque yo pensé que me había abandonado mi abuelita. El salmista en el Salmo 77 también se sentía en tanto sufrimiento, estaba tan afligido, a lo mejor no porque se había perdido en la tienda y no podía encontrar a su abuelita, pero sí estaba pasando por tanto dolor, un tiempo muy difícil. Dice el Salmo 77, los primeros 10 versículos del Salmo 77. Dice, clamo a Dios, sí, a gritos. Oh, si Dios me escuchara. Cuando estaba en grandes dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y gimo abrumado de tanto anhelar su ayuda. No me dejas dormir. Estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Ahora busco en mi alma y considero la diferencia. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada de su compasión? Y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Aquí podemos ver que el salmista se sentía abandonado y olvidado por Dios y empezó a dudar la fidelidad del Señor. Él no tenía paz. Estaba bajo tanta presión y la esperanza se sentía tan lejos de su alcance. Para terminar la historia que les contaba, después de estar llorando por lo que se sentía para mí una eternidad, a lo mejor nomás fue un minuto, pero escuché que alguien llamaba mi nombre y fue una trabajadora de la tienda. Yo corrí hacia su voz
y pude ver a mi abuela al lado de esa trabajadora y corrí hacia sus brazos, la abracé tanto y le dije, abuela, pensé que te habías ido, no te encontraba. Y siempre recuerdo lo que ella me dijo en ese momento. Ella me dijo, no me había ido, aquí estaba, te estaba buscando. Muchas de las veces nosotros nos sentimos como el salmista, llenos de tanta desesperación por nuestra aflicción. Buscamos a Dios en estos momentos y nos sentimos como que nos ha dejado. Empezamos a preguntarnos, ¿me ha rechazado? ¿Se ha ido para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de mí? Y en estos momentos de aflicción empezamos a dudar la fidelidad de Dios. Pero Dios nos quiere recordar que Él no se ha ido. Él está aquí. Él está con nosotros. Nosotros simplemente tenemos que buscarle. Él está ahí. En estos momentos de de tanta presión, nos desesperamos y empezamos a perder la paz. Las tormentas no nos dejan descansar y Dios siempre dice, yo siempre estoy aquí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar la paz en estos momentos de aflicción? Yo veo que la primera cosa que el salmista pudo entender es que él entendió que la paz solamente viene de Dios. La paz viene de Dios. Si ponemos atención al llanto del salmista en los primeros versículos, podemos ver que en su momento de desesperación, la primera cosa que él hace es que él clama a Dios. Aunque a lo mejor se está quejando, a lo mejor está tan afligido, pero él sabe que él tiene que buscar a Dios. Él clama a Él porque solamente Él le puede dar la paz que él anhela. El versículo 2 dice, cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. ¿Por qué clama a Dios? Porque él sabía que la paz verdadera solamente venía de Él. La paz no venía en tener más dinero. La paz no venía en una persona, en un placer, en un éxito. La paz que él anhelaba solamente podía venir de Dios. Dice Jesús en Mateo capítulo 11, 28 y 29. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Él quiere darte la paz que anhela tu alma. Hay que solamente poner nuestras vidas en sus manos para que Él tome control y Él pueda obrar. Cuando la vida se ve incierta, se siente incierta, Dios no lo es. Él todavía tiene el mundo en sus manos. He still has the whole world in His hands. Cuando sabemos que Dios está obrando en cada situación, podemos tener ese sentido de propósito y encontrar paz en nuestras vidas. Nunca tienes que enfrentar la tormenta solo. Dios está a tu lado y Él quiere traerte paz en medio de tu aflicción. Podemos estar seguros que cuando las tormentas rugen a nuestro alrededor, Dios está diciendo, aquí estoy, no me he ido. Por eso, cuando los discípulos se encontraban en una tormenta tan grande, Jesús les pregunta, ¿por qué tienen miedo si yo estoy aquí? ¿Por qué tienen miedo si yo estoy en su barco? Si Dios está en el barco, todo está bajo control. Dios está en tu barco, Dios está en tu vida, Dios está en tu situación. Y si Dios está ahí, tú puedes tener paz, que todo va a salir bien porque Él está ahí. Solamente podemos encontrar la paz en medio de la tormenta
Cuando Dios está con nosotros, Dios nos trae la paz. No son en cosas materiales, no es en otra persona, no es en un placer, un éxito, un reconocimiento, un buen diagnóstico, sino la paz verdadera y duradera viene de Dios solamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar la paz que Dios nos quiere dar en estos momentos de aflicción? La paz viene de Dios. El salmista lo reconocía. Y también el salmista hace algo en los versículos 11 y 12 para poder encontrar esta paz. Él dice: pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Aquí el salmista recuerda lo que Dios había hecho. Si queremos encontrar la paz verdadera, hay que recordar lo que Dios ha hecho. En su momento de desesperación, el salmista decide recordar sus obras. Y no solamente esto, él dice que siempre están en sus pensamientos. La paz viene cuando recordamos lo que Dios ha hecho. Al recordar las maravillas, las obras de Dios, podemos encontrar la paz aún en la tormenta más difícil. ¿Y qué estaba recordando el salmista en estos versículos? Salmo 15 en adelante nos dice: con tu fuerte abrazo redimiste a tu pueblo, los descendientes de Jacob y de José. Cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron. El mar se estremeció hasta las profundidades. Las nubes derramaron lluvia, el trueno retumbó en el cielo. Tus flechas destellaron como rayos, tu trueno rugió desde el torbellino. Los relámpagos iluminaron el mundo, la tierra tembló y se estremeció. Tú abriste camino a través del mar y tu sendero a través de las aguas poderosas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Guiaste a tu pueblo por este camino como un rebaño de ovejas, con Moisés y Aarón de pastores. Él estaba recordando lo que Dios había hecho con Israel cientos de años atrás. Ni era su experiencia personal. Él estaba recordando lo que Dios había hecho con los israelitas hace mucho tiempo en Egipto. Él pudo tener paz, que el mismo Dios que los había liberado es el mismo Dios que también estaba con él. Él reflexiona sobre esto. Reflexiona sobre la experiencia que tuvo Israel de la redención. Cómo Dios los había sacado de Egipto. Los había hecho caminar por tierra seca. Esta fue la experiencia tan poderosa que el pueblo de Dios pudo recordar, no solamente en este momento, sino si usted lee toda la Biblia, puede ver vez tras vez cómo Israel recordaba la mano de Dios por esta experiencia. Recordaban sus obras, nunca se olvidaron de lo que Dios había hecho. La fe tiene buena memoria. La memoria sirve como un impulso de fe. El recordar se convierte en nuestra fuerza y podemos encontrar la paz al recordar sus obras. Cuando tu esperanza se agota, empieza a recordar. La paz y la fe van a empezar a verse cuando tú recuerdas las obras maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Te ha dado salvación. A lo mejor te ha sanado. Ha proveído en tiempos difíciles. Te ha librado. Te ha dado la victoria y mucho más. Ya sea lo que sea pequeña o grande, es bueno recordar las obras del Señor. Necesitamos pensar en todo lo que Él ha hecho. Si tú necesitas físicamente escribir
lo que Dios ha hecho en tu vida en una libreta para que no se te olvide, hazlo. Escríbelo. Y cuando tú pases por otra tormenta y no te sientas en paz, tú puedas ir y leer de las obras de Dios en detalle. No se te olviden. Escríbelas si tú tienes que, pero siempre recuerda lo que Dios ha hecho. De vez en cuando es bueno mirar hacia atrás en tu vida y pensar en todo lo que Dios ha hecho por ti. Hay ciertas historias que nosotros tenemos en nuestros trasfondos que nos han mostrado que Dios sigue obrando. Recuerdo cuando yo era una niña y el Señor me sanó del corazón. Recuerdo de cuando yo, mi hermana y mi abuela estábamos en un accidente muy terrible y Dios nos salvó. Recuerdo de cuando mi papá se miraba como que ya estaba en sus fines y como el Señor lo levantó. Me recuerdo de sus obras maravillosas. Y si tú no puedes recordar de una experiencia personal, mira a tu alrededor. Mira las experiencias de los demás. Veo las experiencias de mis abuelos, de mis tíos, de mis padres, de amigos, de personas en la congregación. Sus testimonios nos pueden ayudar a recordar la fidelidad de Dios y poder encontrar la paz que nosotros necesitamos. Encuentra la paz al recordar. También podemos nosotros recordar en ver las historias en la Biblia. Hay tantas historias en la Biblia, como el Señor ha obrado, como el Señor ha protegido, como el Señor ha sanado, como el Señor ha salvado. Y podemos tener paz, que ese mismo Dios que hizo eso en esas historias es el mismo Dios que está con nosotros hoy y que todavía sigue obrando. ¿Cuáles son tus historias favoritas de la Biblia? Si tú no puedes recordar una, entonces empieza a leer. Para que en esos momentos difíciles donde tú sientes que Dios está ausente, tú puedas ir y leer de las obras de Dios. A mí me encanta la historia de los 3 hombres que al no hincarse ante la estatua que el rey había puesto, fueron tirados al fuego. Y como Dios físicamente estuvo con ellos en el fuego, como Dios los protegió y les dio refugio y los salvó en medio de las llamas. Y cuando pienso en eso, en momentos cuando a lo mejor yo no me sienta segura, yo puedo saber que Dios es mi protección, que Dios está cuidando de mí, que Dios me tiene a salvo. Podemos recordar las obras de Dios. Es bueno leerlas con frecuencia. ¿Cuáles son tus historias favoritas? Al recordar todo lo que Dios ha hecho, podemos nosotros tener paz. Es una estrategia poder recordar. Al reflexionar sobre esto, para que cuando los tiempos de opresión vengan, podamos encontrar la paz. Si nos ponemos a pensar en el momento cuando Jesús reunió a sus discípulos para su última cena con ellos, ellos estaban por celebrar la Pascua. La Pascua era un festival, una cena donde recordaban lo que Dios había hecho con Israel en ese momento donde el salmista estaba hablando en Egipto. Cómo Dios los liberó, cómo Dios los salvó, cómo Dios había estado con ellos. Y ahora Jesús con sus amigos, más de 1400 años después de ese momento, se juntaban a tener esta cena para recordar la Pascua. Todavía recordaban tantos años después las maravillas de Dios. Pero ahora en ese momento Jesús le iba a dar un nuevo sentido. Ahora Él dijo: cada vez que tú comas del pan, cada vez que tú tomes de la copa, vas a recordar mi cuerpo y mi sangre que fue entregado por ti. Y ahora, más de 2000 años después, estamos nosotros celebrando esa misma celebración, recordando lo que el Señor ha hecho con la cena del Señor, que hasta hicimos el día de hoy.
al recordar las obras maravillosas de Jesús. Aunque la redención de Israel de Egipto forma parte de nuestra historia, también tenemos una historia de redención mucho más mayor en nuestra experiencia. Y es la obra de Jesús en la cruz, por la cual fuimos redimidos, librados de la culpa y fuimos dados vida eterna. Esa es nuestra experiencia. Eso podemos nosotros recordar. Dios también nos ha dado una manera de recordar. Nos ha dado algo que recordar. Podemos encontrar la paz cuando recordamos lo que Dios ha hecho. Encuentra la paz al recordar. Cuando tu esperanza se agota, empieza a recordar lo que Dios ha hecho. Y por último, también tenemos que recordar quién es Dios. Salmo 77, los versículos 13 y 14. El salmista dice: oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Además de reconocer que la paz solamente viene de Dios, además de recordar las obras maravillosas de Dios, lo que el salmista también hace es que él recuerda quién es Dios. Él reflexiona sobre el carácter de Dios. Él tiene paz al recordar quién es Él. Él dice que el Señor es santo y que el Señor es grande. Él habla de la santidad y la grandeza de Dios. La santidad de Dios nos dice que Dios siempre hará lo que es correcto y puro. La santidad de Dios es la garantía que Él no es injusto y que Él nos trata igual. Es la seguridad de que podemos esperar en Dios y Él siempre será bueno. La grandeza de Dios nos recuerda que aunque podamos experimentar el silencio de Dios y luchar con la ausencia de Dios, en estos momentos de desesperación, no hay otro mejor, no hay otro lugar donde podemos ir sino a los brazos del Señor. A solamente Él. Él es más grande que cualquier cosa. Él es el máximo, Él es grande. Él es nuestra única esperanza. La decisión que debemos tomar en medio de la prueba y la dificultad es de siempre reflexionar sobre estas cosas del carácter de Dios y muchas más. Al hacerlo podemos tener paz, que Dios tiene todo en sus manos. Encuentra la paz al recordar. Hay una historia de un hombre que era muy exitoso en sus negocios, muy exitoso. Tenía también una linda familia, tenía una esposa, 5 hijos, un hijo, 4 hijas. Era feliz y él tenía todo lo que él había soñado tener, hasta aún más. Un día su hijo menor murió de neumonía. Y ese mismo año este hombre perdió su negocio en un incendio. Lo perdió todo. 2 años después de que esto pasara, su esposa y ahora sus 4 hijas se subieron a un barco en rumbo a Europa. Y mientras estaban en ese barco, fue golpeado por otro barco y el barco se inundó. Y en ese accidente sus 4 hijas perdieron sus vidas. Ahora su esposa, que era la única que sobrevivía, estaba en Europa sola y él fue a verla. Se subió a un barco rumbo a ella y el capitán le dijo en un momento, cuando ellos estaban arriba sobre la área donde sus hijas habían muerto, le dijo: aquí es donde tus hijas murieron. Y este hombre en ese momento
escribió uno de los himnos más famosos que se conocen, que se llama It Is Well. Y dice el himno así traducido, dice: cuando la paz como un río viene a mí, cuando dolores como las olas del mar me rodean, sea cual sea mi destino, tú me has enseñado a decir: estoy bien, gloria a Dios. Este hombre, habiendo perdido todo, habiendo sufrido tanto, en medio de su más grande tormenta, él pudo encontrar la paz al recordar que Dios sigue siendo bueno, que Dios sigue siendo fiel, que Dios sigue siendo un amor, un Dios de amor, que Él sigue cuidando de él. Y pudo decir: pase lo que pase, buenas o malas, pequeño o grande, estoy bien, gloria a Dios. Tu situación a lo mejor cambiará o a lo mejor no cambiará el día de hoy, pero tú puedes tener paz al descansar en los brazos de un Dios amoroso que sabe tu situación y que cuida de ti. Él no ha cambiado. Recuerda quién es. Encuentra la paz al recordar. Dice Lamentaciones capítulo 3 versículos 19 al 24. Dice: recordar mi sufrimiento y no tengo hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Aquí el escritor expresa el sufrimiento que él siente, que él ha experimentado, y él dice: aún puedo tener esperanza cuando recuerdo esto. Versículo 22: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo: el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Su esperanza está en recordar que su Dios sigue siendo fiel, que su Dios sigue siendo bondadoso y amoroso. En su sufrimiento pudo tener esperanza al recordar quién era su Dios. Encontró la paz al recordar. Mi fe no está en un resultado. Mi fe no está en las cosas que pasen a mi alrededor. Mi fe no está si las cosas están bien o a mi favor. Mi fe está en Dios, que es un Dios bueno, fiel, justo, santo, grande, eterno y mucho más. Aún en la duda, recuerda, ten fe, aférrate a la esperanza, porque Dios es bueno. Recuerda quién es Él. No pongas tu confianza en personas, en recursos, en doctores, en autoridades, en un diagnóstico. No pongas tu confianza en una situación. Pon tu confianza en el Señor de señores, que está contigo. Él nunca cambia. Él sigue obrando a tu favor. Él sigue rodeándote con su amor. Encuentra la paz al recordar. Hay una canción que cantamos aquí en la iglesia que dice así: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. ¿Y por qué lo hará otra vez? Porque ese es mi Dios. Ese es quien es Dios. Si Él lo hizo en ese entonces, Él lo sigue haciendo hoy. Él lo hará otra vez. Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Él sigue siendo fiel. Entonces ten paz. No tengas paz por la situación en que te encuentres, pero ten paz por el Dios que tienes.
Él lo hará otra vez. Encuentra la paz al recordar. A lo mejor tú nunca sabrás el por qué las cosas están sucediendo, por qué las cosas pasan a tu alrededor. Pero tú puedes estar seguro y tú sí puedes saber que hay un Dios que sigue siendo el mismo, que sigue obrando y que está contigo. Él no se ha ido, aquí está. Puede ponerse sobre sus pies, ya estoy por terminar. Cuando llegamos al final del salmo, ¿sabemos si la situación del salmista cambió? No lo sabemos. Aunque el salmo termina con acción de gracias, con alabanza, con un recuerdo, no hay palabras que digan que todo estuvo bueno nuevamente. El salmista no dice: Dios ha hecho desaparecer mis problemas. Pero podemos ver que el sufrimiento que el salmista sentía al principio ya no es el mismo. Ya no está diciendo: Dios, ¿dónde estás? Ahora está diciendo: Señor, yo sé que mi paz viene de ti. Yo recuerdo lo que tú has hecho. Yo recuerdo quién eres tú. Él encontró su paz al recordar. Si nosotros queremos encontrar la paz verdadera, hay que primero entender que no vamos a poder encontrar paz en ningún otro lugar sino en Dios. La paz solamente viene de Él. Y podemos nosotros tener paz aún en medio de la tormenta cuando recordamos las obras maravillosas que Él ha hecho, las cosas que Él ha hecho a nosotros, en los de nuestro alrededor, en las personas en la Biblia. Podemos recordar lo que Él ha hecho. Y también podemos tener paz al recordar quién es nuestro Dios. Un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que provee, un Dios que es nuestra protección. Ese es nuestro Dios. Encuentra la paz al recordar. Yo no sé cuál es tu situación. No sé si tú te encuentras en un momento de desesperación donde no has encontrado la paz que anhelas. Pero te digo el día de hoy que Dios no se ha olvidado de ti. Dios no te ha abandonado. Busca de Él, porque el Señor está diciendo: aquí estoy, no me he ido. La paz está en Él. Ahí donde estás, ¿por qué no empiezas a recordar lo que Dios ha hecho en tu vida? Lo que Dios ha hecho en otros. Recuerda quién es Él. Encuentra el consuelo en recordar. Encuentra la paz en recordar. Empieza a decirle: Señor, gracias por lo que tú has hecho. Gracias por quién eres. Si nunca te he dicho gracias, Señor, el día de hoy yo te digo gracias. Corre hacia sus brazos. Encuentra la paz en su presencia, porque Él está